Bienvenido. En este tutorial hablaremos sobre las aplicaciones de la transformada de Laplace. Una de las aplicaciones más frecuentes de la transformada de Laplace consiste en evaluar un problema de valor inicial de orden superior. Para ello necesitamos definir, enunciar lo que es la propiedad de la transformada de la derivada. En tutoriales pasados se estudió cómo calcular la derivada de la transformada. El día de hoy estudiaremos la transformada de la derivada. La diferencia entre una y otra es que en este caso vamos a calcular la transformada de una derivada, ya sea de orden 1, de orden 2 o de orden superior. En el caso de la derivada de la transformada, derivábamos la transformada de Laplace. Definimos la transformada de f' de t, usando la definición de transformada de Laplace, como la integral entre 0 e infinito de a la menos s de t por f' de t de t. Si usamos el método de integración por partes, seleccionamos como la función fácil de derivar e a la menos s de t y como función fácil de integrar de b igual a f' de t de t. De esta manera, du es menos s por e a la menos s de t de t y v, la integral de la igualdad anterior, f de t. Aplicando el método de integración por partes, la transformada de f' de t es igual a e a la menos s de t por f de t, todo esto evaluado entre 0 e infinito, más la integral entre 0 e infinito de s por e a la menos s de t por f de t de t. Dado que t es la variable de integración, s es constante, sale de la integral, quedándonos s por la integral entre 0 e infinito de a la menos s de t por f de t de t. Esta última integral no es otra cosa que la definición de la transformada de Laplace de f de t. Si evaluamos el primer sumando en los límites de integración, nos quedaría el límite de b cuando tiende a infinito de e a la menos s de b por f de b. Menos, de acuerdo al teorema fundamental del cálculo, e a la menos 0 por s por f de 0. El límite de b cuando tiende a infinito de e a la menos s de b por f de b tiende a 0. Recordemos que el exponencial del lado izquierdo del eje real tiende a 0. De esta manera, primer sumando, una vez que aplicamos el teorema fundamental del cálculo, es 0. E a la 0 es 1, quedándonos entonces menos f de 0. El signo menos, recordemos que proviene justamente tras la evaluación del teorema fundamental del cálculo. Entonces la transformada de f' de t es menos f de 0 más s veces la transformada de Laplace de f de t. Si denotamos la transformada de Laplace de f de t como f mayúscula de s, la transformada de f' de t es s de f de s menos f de 0. S vendría siendo la transformada de Laplace de la primera derivada. De manera similar, podemos calcular la transformada de Laplace de la segunda derivada. Transformada de f segunda de t, por definición, debe ser igual a la integral entre 0 e infinito de a la menos s de t por f segunda de t de t. Usando el método de integración por partes, que es el método más adecuado para evaluar esta integral cuyo integrando involucra un producto, sería u, la función fácil de derivar e a la menos s de t, de b,
la función fácil de integrar f segunda de t dt. De esta forma, du, derivada de u, es igual a menos s por e a la menos s de t dt. Y v, la integral de dv, es f' de t. Entonces, de esta forma, transformada de f segunda de t es igual a e a la menos s de t por f' de t, esto evaluado entre 0 e infinito, más s veces la integral entre 0 e infinito de e a la menos s de t por f' de t. Procedemos entonces ahora a evaluar el primer sumando. Nos quedaría límite de b cuando tiende a infinito de e a la menos s de b por f' de b, menos, que es el menos del teorema fundamental, e a la menos s por 0 por f' de 0. Cuando evaluamos el límite de b cuando tiende a infinito de e a la menos s de b por f' de b, esa expresión es 0, porque e a la menos infinito es 0, quedándonos entonces menos f' en 0, puesto que e a la 0 vuelve a ser 1, más s veces la integral entre 0 e infinito de e a la menos s de t por f' de t dt. Por definición, esta última integral es la transformada de Laplace de f' de t. La transformada de Laplace de f' de t se puede reemplazar por la expresión antes encontrada. Esto es s por f de s menos f en 0. Haciendo distributiva o efectuando la distributiva, s cuadrado por f de s menos s por f en 0 menos f' en 0 viene siendo el resultado de la transformada de la derivada segunda de f de t. De manera análoga, podemos calcular la transformada de la tercera derivada de f respecto a t. Por definición, eso es la integral entre 0 e infinito de e a la menos s de t por f tercera de t. U, la función fácil de derivar, es e a la menos s de t. dv, la función fácil de integrar, la derivada tercera de f respecto a t. du menos s por e a la menos s de t dt. Y v, la segunda derivada de t respecto a t, dado que b se obtiene integrando a ambos lados la ecuación del diferencial de b. Una vez que usamos integración por partes, la transformada de la derivada tercera de f respecto a t es igual a e a la menos s de t por f segunda de t, todo esto entre 0 y infinito, más s veces la integral entre 0 e infinito de e a la menos s de t por f segunda de t respecto a t. Cuando evaluamos el primer sumando, nos va quedando límite de b cuando tiende a infinito de e a la menos s de b por f segunda de b, menos e a la menos s por 0 por f segunda en 0. Al igual que en los casos anteriores, el límite de b cuando tiende a infinito de a la menos s de b por f segunda en b es 0, quedándonos únicamente menos la derivada segunda de f evaluado en 0, más s veces la integral entre 0 e infinito de a la menos s de t por f segunda de t. Esta última integral no es otra cosa que la definición de la transformada de Laplace. Es la transformada de f segunda de t. Esta expresión, esta última expresión, la vamos a reemplazar por la igualdad antes obtenida. Tenemos así s cuadrado por f de s menos s por f de 0 menos f' en 0. Haciendo distributiva nos va quedando s cubo por f de s menos s cuadrado por f en 0 menos s por f' en 0 menos f segunda en 0.
Podemos repetir el mismo procedimiento para la derivada cuarta, la derivada quinta, sexta y así sucesivamente. Podemos generalizar buscando el patrón de comportamiento en las derivadas anteriores, cuál es la transformada de Laplace de la derivada enésima de la función f evaluada en t. De acuerdo a la anterior, siempre tenemos s elevado a un exponente n que coincide con el orden de la derivada por f de s, que es la transformada de Laplace de f de t, menos s a la n menos 1 por f en 0, menos s a la n menos 2 por f' en 0, y así sucesivamente, menos s por la derivada de orden n menos 2 en 0, menos la derivada de orden n menos 1 en 0. Véase que esta fórmula obtenida tiene como primer factor s elevado a la n y se va reduciendo en una unidad el exponente de s, menos s a la n menos 1, menos s a la n menos 2, menos s a la n menos 3 y así sucesivamente, menos s a la 1 y finalmente menos s a la 0, que es 1. El segundo factor, el segundo factor en el primer sumando viene siendo la transformada de Laplace de la función f de t, que es f de s. Y después tenemos como segundo factor en el segundo sumando f en 0, segundo factor en el tercer sumando f' en 0. En el cuarto sumando es de esperarse que el segundo factor sea f segunda en 0 y así sucesivamente. En el penúltimo sumando, el segundo factor es la derivada de orden n menos 2 de f evaluada en 0 y en el último sumando la derivada de orden n menos 1 de f evaluado en 0. De esta manera, a través de esta fórmula, podemos obtener la transformada de Laplace de cualquier derivada de orden n. Como ejemplo 1, vamos a evaluar el problema de valor inicial. Y' más 4 veces y igual a e a la menos 4 veces t, unido a la condición inicial y en 0 igual a 2. Véase que en el ejemplo podemos usar la transformada de Laplace para evaluar ese problema de valor inicial porque justamente es un problema de valor inicial. La transformada de Laplace solo puede emplearse para problemas de valor inicial, no para problemas de valor en frontera ni para encontrar la solución de una ecuación diferencial de orden superior. Un problema de valor inicial, recordemos, que tiene n condiciones, siendo estas n condiciones o esa cantidad de condiciones que coinciden con el orden de la ecuación diferencial. Esas n condiciones están evaluadas en el mismo punto, por eso que recibe el nombre de problema de valor inicial. Cuando están evaluadas en puntos diferentes, hablamos de problema de valor de frontera. La transformada de Laplace solo es posible, solo es útil para evaluar problemas de valor inicial, no problemas de valor de frontera. Bien, usando la propiedad de la transformada de Laplace en la ecuación diferencial asociada al problema de valor inicial, obtenemos que la transformada de y' de t más 4 veces la transformada de y de t es igual a la transformada de e a la menos 4t. Recordemos que la transformada es lineal, esto es, transformada de la suma es la suma de las transformadas y la transformada de una constante por una función, fijo la constante que multiplica a la transformada de la función. En nuestro caso,
la transformada de y de t la vamos a denotar como y mayúscula de s. De esta manera, usando la fórmula anterior, transformada de y' de t es s por y de s menos y en 0, más 4 veces y de s, igual a la transformada de e a la menos 4t. Esto es 1 entre s más 4. Esa es la transformada de esta función elemental. En nuestro caso, y en 0 es igual a 2. Y tenemos dos sumandos en los que involucra y de s. Sacamos factor común a y de s entonces multiplica a s más 4. Menos 2 igual a 1 entre s más 4. Nuestro propósito aquí ahora es despejar y de s. Para ello vamos a pasar menos 2 al otro lado de la igualdad con signo contrario y a sumar las fracciones que hay de la que tenemos del lado derecho, quedándonos 1 más 2 veces s más 4 entre s más 4. A continuación despejamos y de s, pasando s más 4 que está multiplicando al otro lado, dividiendo. Entonces nos va quedando desarrollando el lado derecho, 2 veces s más 9 entre s más 4, y una vez que pasamos s más 4, que está multiplicando al otro lado dividiendo, y de s igual a 2 veces s más 9 entre s más 4 al cuadrado. Una vez que obtenemos la expresión de y de s, para obtener y de t, aplicamos transformada inversa a ambos lados de la igualdad. Transformada inversa de y de s es igual a la transformada inversa de 2 veces s más 9 entre s más 4 al cuadrado. Para evaluar esa transformada inversa de esta expresión, que es un cociente de polinomio, cuyo numerador es un polinomio de grado 1 y numerador un polinomio de grado 2, se aplica el método de fracciones simples, puesto que es una fracción que es impropia, no puede dividirse. Usando el método de fracciones simples, este cociente 2s más 9 entre s más 4 al cuadrado puede reescribirse como a entre s más 4 más b entre s más 4 al cuadrado, donde a y b son constantes a determinar. Entonces 2s más 9 tiene que ser igual a por s más 4 más b. Esta última expresión se obtiene linealizando o eliminando los denominadores en la igualdad anterior, multiplicando ambos lados de la igualdad por s más 4 al cuadrado. De esta manera, haciendo distributiva y asociando, agrupando el polinomio del lado derecho de la igualdad, 2s más 9 va a ser igual a por s más 4 veces a más b. Es decir, término de grado 1 o monomio de grado 1 es a por s y monomio de grado 0, 4 veces a más b. Dos polinomios son iguales si tienen los mismos grados y si son iguales término a término, es decir, a tiene que ser igual a 2 y 4 veces a más b tiene que ser igual a 9. Usando estas dos ecuaciones, con estas dos incógnitas a y b a determinar, obtenemos los valores respectivos. A es 2 y de la segunda ecuación, b tiene que ser igual a 9 menos 4 veces a, es decir, b tiene que ser igual a 1. De esta manera, 2 veces s más 9 entre s más 4 al cuadrado
es igual a 2 entre s más 4 más 1 entre s más 4 al cuadrado. Así, la transformada inversa de 2s más 9 entre s más 4 al cuadrado es igual a la transformada inversa de 2 entre s más 4 más la transformada inversa de 1 entre s más 4 al cuadrado. Ambas transformadas son transformadas inmediatas que están en tabla. Transformada inversa de 2 entre s más 4 es 2 veces la transformada inversa de 1 entre s más 4, que no es otra cosa que la transformada de e a la menos 4t, más la transformada inversa de 1 entre s más 4 al cuadrado es t veces e a la menos 4t. De esta manera, la solución particular del problema de valor inicial es 2 veces e a la menos 4t más t veces e a la menos 4t. Como segundo ejemplo, queremos resolver la ecuación íntegro-diferencial f de t más la integral entre 0 y t de t menos tau por f de tau igual a t. En este caso, esta ecuación recibe el nombre de íntegro diferencial porque involucra una integral, como también puede involucrar una derivada. Si aplicamos transformada de Laplace a ambos lados de la igualdad, usando la linealidad de la transformada de f de t más la transformada de la integral entre 0 y t de t menos tau por f de tau va a ser igual a la transformada de t. Transformada de f de t es f mayúscula de s o f de s. Transformada de la integral entre 0 y t de t menos tau por f de tau es la transformada de la convolución, por definición, f convolución t, igual a la transformada de t, que es 1 entre s al cuadrado. La transformada de la convolución f convolución g o f convolución t no es otra cosa que la transformada de f, que es f de s, por la transformada de t, que es 1 entre s cuadrado, quedándonos del lado izquierdo f de s más f de s por 1 entre s cuadrado igual a 1 entre s cuadrado. Sacando factor común a f de s multiplica a 1 más 1 entre s cuadrado igual a 1 entre s cuadrado. Efectuando la suma, 1 más 1 entre s cuadrado, eso es s cuadrado más 1 entre s cuadrado que multiplica f de s, igual a 1 entre s cuadrado. Nuestro fin último es despejar f de s, dado que queremos obtener la solución particular del problema de valor inicial, es decir, obtener la función f de t que satisface ese problema de valor inicial. Entonces, despejando f de s cuadrado más 1 entre s cuadrado está multiplicando, pasa al otro lado, dividiendo. Por tanto, nos quedaría que f de s es igual a 1 entre s cuadrado por s cuadrado entre s cuadrado más 1. Esto es, f de s es 1 entre s al cuadrado. Tomando transformada inversa a ambos lados de la igualdad, transformada inversa de f de s es f de t. Y transformada inversa de 1 entre s cuadrado más 1 es seno de t. Por tanto, la función que satisface en este caso la ecuación integral es la función f de t igual a el seno de t. Como tercer ejemplo, hay que resolver el problema de valor inicial y segunda más 4 veces y igual a seno de t por el escalón unitario de t menos 2pi, asociada a dos condiciones iniciales, y en 0 igual a 1 y y' en 0 igual también a 1. Usando la transformada de Laplace, tomando la transformada de Laplace a ambos lados de la ecuación diferencial
y empleando la linealidad de la transformada, obtenemos transformada de y segunda más 4 veces la transformada de y de t igual a la transformada de seno de t por el escalón unitario de t menos 2pi. La transformada de y segunda de t es s cuadrado por y de s menos s por y en 0 menos y' en 0. Más 4 veces la transformada de y de t es y de s igual a la transformada del seno de t por el escalón unitario de t menos 2pi. En este caso hay que usar segundo teorema de traslación. Sin embargo, la expresión que tenemos entre llaves hay que adaptarla o readaptarla para poder emplear dicho teorema de traslación. Seno de t y seno de t menos 2pi son exactamente iguales. Se puede comprobar a través de la fórmula del seno de la suma. Entonces, transformada del seno de t por el escalón unitario de t menos 2pi es igual a la transformada del seno de t menos 2pi por el escalón unitario de t menos 2pi. Usando las condiciones iniciales, y en 0 y y' en 0 es igual a 1. Por tanto, nos va quedando s cuadrado por y de s menos s menos 1 más 4 veces y de s. Agrupando los términos que tienen y de s y sacando factor común, nos va quedando s cuadrado más 4 por y de s menos s menos 1 igual a e a la menos 2 veces pi por s por 1 entre s cuadrado más 1. Esta última expresión del lado derecho es precisamente lo que obtenemos si usamos segundo teorema de traslación. Para despejar y de s, pasamos menos s menos 1 al otro lado de la igualdad con signo contrario, quedándonos del lado derecho e a la menos 2pi por s entre s cuadrado más 1 más s más 1. Procedemos entonces ahora a dividir a ambos lados de la igualdad por s cuadrado más 4. Nos quedaría e a la menos 2pi por s entre s cuadrado más 1 por s cuadrado más 4 más el segundo sumando del lado derecho de la igualdad s entre s cuadrado más 4 más el tercer sumando del lado derecho de la igualdad 1 entre s cuadrado más 4. Cada una de las expresiones del lado derecho de la igualdad son fáciles de evaluar usando transformada de Laplace. Usualmente, eso dependerá de cada problema, es conveniente no hacer el mínimo común múltiplo. Cuando dividimos, como en este caso, por el factor que multiplica a y de s o nuestra transformada de Laplace, por lo general del lado derecho obtenemos expresiones que son más sencillas o más fáciles de evaluar usando la transformada de Laplace. Por este motivo, en este ejemplo, no se efectuó el mínimo común múltiplo antes de despejar y de s. Entonces tenemos en el segundo sumando o en el lado derecho de la igualdad 3 sumandos que son fáciles de evaluar usando la transformada de Laplace. Para obtener y de t, aplico transformada inversa a ambos lados de la igualdad. La transformada inversa, al igual que la transformada de Laplace, es lineal. Entonces, transformada inversa de y de s es igual a la transformada inversa de e a la menos 2 veces pi por s entre s cuadrado más 1 por s cuadrado más 4, más transformada inversa de s entre s cuadrado más 4, más transformada inversa de 1 entre s cuadrado más 4. La transformada inversa de y de s es y de t. Eso es igual a la transformada inversa de e a la menos 2pi por s entre s cuadrado más 1 por s cuadrado más 4.
La transformada inversa de S entre S cuadrado más 4 es inmediata. Es prácticamente una transformada inversa de tabla, coseno de 2t. La transformada inversa de 1 entre S cuadrado más 4 es casi una transformada de tabla, salvo la constante que necesitamos en el numerador. Entonces multiplicamos y dividimos por 2 convenientemente. Y ahora un medio de la transformada inversa de 2 entre S cuadrado más 4 es un medio del seno de 2 veces t. La única expresión que no es tan inmediata es la primera, transformada inversa de a la menos 2pi por s entre S cuadrado más 1 por S cuadrado más 4. En este caso hay que usar la forma inversa del segundo teorema de traslación. Para ello necesitamos encontrar la transformada inversa de 1 entre S cuadrado más 1 por S cuadrado más 4. Esto conlleva a resolver o a usar el método de fracciones simples, dado que el numerador es un polinomio de grado 0 y denominador un polinomio de grado 4. Usando el método de fracciones simples, 1 entre S cuadrado más 1 por S cuadrado más 4 va a ser igual a por S más B entre S cuadrado más 1 más C por S más D entre S cuadrado más 4, con A, B, C y D coeficientes a determinar. Para linealizar esta expresión, multiplicamos a ambos lados por S cuadrado más 1 por S cuadrado más 4, quedándonos 1 igual a A por S más B por S cuadrado más 4 más C por S más D por S cuadrado más 1. Efectuando la distributiva, A por S al cubo más 4 veces A por S más B por S cuadrado más 4 veces B más C por S cubo más D por S cuadrado más C por S más D es igual a 1. Este polinomio que tenemos del lado derecho es un polinomio de grado 3. Hay que ordenar cada uno de los términos. Agrupamos término o monomio de grado 3, A por S cubo más C por S cubo. Esto es A más C por S cubo. Más monomios de grado 2, B por S cuadrado más D por S cuadrado. Eso es B más D por S cuadrado. Más monomios de grado 1, 4 veces A más C por S. Y finalmente, los monomios de grado 0 o términos independientes, 4b más d. De esta manera estamos igualando un polinomio de grado 3 con 1. Esto no es posible, porque dos polinomios solo son iguales si los grados son iguales y los coeficientes de cada de los respectivos monomios son iguales término a término. Para ello, entonces, debemos completar el grado de el polinomio del lado izquierdo de la igualdad. De esta manera escribimos 1 como 0 por S cubo más 0 por S cuadrado más 0 por S más 1. Una vez que completamos los términos ausentes, igualamos los coeficientes y obtenemos el sistema de ecuaciones. A más C igual a 0, B más D igual a 0, 4 veces A más C igual a 0 y 4 veces B más D igual a 1. Tenemos 4 ecuaciones, 4 incógnitas. Tenemos entonces o podemos obtener solución única. Para ello vamos a asociar primera ecuación con la tercera ecuación. A más C igual a 0 y 4A más C igual a 0. Usando esas dos ecuaciones, si multiplicamos, por ejemplo, la segunda ecuación por menos 1, obtenemos menos 4A menos C igual a 0. Y sumando ambas ecuaciones, A menos 4A es menos 3 veces A, que es igual a 0, es decir, A vale 0, y si A vale 0, en consecuencia C vale 0, porque A más C es 0.
Dado que A más A y C son 0, veamos cuál es el valor de B y D, las otras dos constantes. Para ello usamos las ecuaciones 2 y 4. B más D igual 0 y 4B más D igual 1. Multiplicamos la segunda ecuación por menos 1, quedando B más D igual a 0 y menos 4B menos D igual a menos 1. Entonces, sumando ambas ecuaciones, menos 4B más B es menos 3B igual a menos 1. Es decir, B es igual a 1/3 y D es igual a menos 1/3. De esta manera, al reemplazar los valores obtenidos en la expresión anterior, 1 entre s cuadrado más 1 por s cuadrado más 4 es igual a por s más b entre s cuadrado más 1 más c por s más d entre s cuadrado más 4. Esto es 1/3 de 1 entre s cuadrado más 1 menos 1/3 de 1 entre s cuadrado más 4. Tomando transformada inversa ambos lados de la igualdad, transformada inversa de 1 entre s cuadrado más 1 por s cuadrado más 4 es igual a 1/3 de la transformada inversa de 1 entre s cuadrado más 1 menos 1/3 de transformada inversa de 1 entre s cuadrado más 4. La transformada inversa de 1 entre s cuadrado más 1 es inmediata, está en tabla. Mientras que la transformada inversa de 1 entre s cuadrado más 4 es casi inmediata salvo la constante que necesitamos. Necesitamos multiplicar y dividir por 2. Entonces, la primera sería 1/3 por seno de t menos 1/6 de la transformada inversa de 2 entre s cuadrado más 4. Esta última transformada no es otra cosa que la transformada inversa de el seno de 2 veces t. Por tanto, la transformada inversa de 1 entre s cuadrado más 1 por s cuadrado más 4 es 1/3 del seno de t menos 1/6 del seno de 2 veces t. Finalmente, y de t es igual a la suma de las tres transformadas inversas que encontramos previamente. La transformada inversa de a la menos 2 veces pi por s por 1 entre s cuadrado más 1 por s cuadrado más 4, que es 1/3 del seno de t menos 2pi, menos 1/6 de el seno de 2 veces t menos 2pi. Si empleamos la transformada inversa del segundo teorema de traslación, más las otras transformadas inversas que determinamos previamente. La transformada de inversa o la función coseno de 2 veces t más un medio del seno de 2 veces t. Por tanto, la solución particular del problema de valor inicial es y de t igual a 1/3 de el seno de t menos 2pi menos 1/6 de el seno de 2 veces t menos 2pi más el coseno de 2t más un medio del seno de 2 veces t.